Micaías fue, de hecho, un profeta mencionado en la Biblia, específicamente en el contexto del reinado del rey Acab en Israel, durante la división del reino en Israel en el norte y Judá en el sur, tras la muerte del rey Salomón. El nombre Micaías significa, ¿quién es como Jehová? Es interesante notar que este nombre también se atribuye a otras 6 personas en la Biblia, a veces en la variante abreviada Mica. La narración bíblica destaca a Micaías en el escenario de la coalición entre los reinos del norte y del sur contra Siria. En la época de Micaías, el reino de Israel estaba gobernado por Acab, mientras que el reino de Judá estaba bajo el reinado del rey Josafat. Micaías no era bien considerado por la corte de Israel, ya que era conocido por profetizar contra el rey Acab. Sin embargo, Acab se vio obligado a buscar a Micaías antes de una campaña militar contra los sirios. El profeta, en su mensaje, profetizó la muerte de Acab y la consiguiente derrota de los israelitas ante los sirios, mensaje que no fue bien recibido por los israelitas. Esta historia destaca la valentía de Micaías al proclamar la palabra de Dios, incluso cuando su mensaje no era popular. Su fidelidad al Señor y su disposición a decir la verdad, incluso frente a la oposición, son aspectos importantes de la narrativa bíblica relacionada con este profeta. Sí, estás en lo correcto. Acab y Josafat estaban en cierto modo unidos por lazos familiares. La hija de Acab se había casado con el hijo de Josafat, estableciendo una conexión entre las dos familias reales. Esto, a su vez, creó una situación en la que el reino del sur, Judá, gobernado por Josafat, estaba dispuesto a ayudar al reino del norte, Israel, gobernado por Acab, en una batalla contra Siria. Esta cooperación militar también traería beneficios al reino del sur. Antes de tomar una decisión, Josafat expresó su deseo de consultar la voluntad del Señor al respecto. Acab entonces convocó a 400 profetas que, lamentablemente, eran profetas que solo decían lo que el rey quería oír. Profetizaron la bendición del Señor sobre Acab y la victoria de Israel en la batalla contra los sirios, como se registra en 2 Crónicas 18:5. Sin embargo, incluso después de escuchar esta opinión favorable, Josafat se preocupó y quiso escuchar la palabra de un verdadero profeta del Señor. Se preguntó si aún quedaban profetas del Señor a quienes consultar. La respuesta de Acab reveló mucho sobre la naturaleza de Micaías, indicando que no era bien considerado por la corte de Israel. Acab mencionó que había un profeta llamado Micaías, pero lo describió como alguien que siempre profetizaba mal sobre él, Acab. Esta introducción a la historia prepara el escenario para el encuentro de Josafat con Micaías y la profecía que Micaías entregaría, yendo en contra de las expectativas del rey Acab y revelando la verdadera voluntad del Señor. Esta narración está registrada en 2 Crónicas 18. Josafat expresó su disgusto hacia Micaías, mencionando que siempre profetizó cosas malas sobre Acab. Esta actitud reveló la naturaleza honesta y comprometida de Micaías con el Señor, priorizando la fidelidad a la verdad divina en lugar de agradar al rey Acab. A pesar de la renuencia de Acab a consultar a Micaías, Josafat insistió y el rey finalmente accedió a llamarlo. El mensajero de Acab, al convocar a Micaías, trató de influir en él, sugiriéndole que profetizara algo favorable, tal como los otros profetas de Acab. Sin embargo, la respuesta de Micaías reflejó su integridad y compromiso con la verdad. Declaró: «Vive el Señor, que todo lo que mi Dios me diga, eso hablaré». Al comparecer ante Acab, a Micaías le preguntaron sobre la decisión de ir o no a la batalla contra los sirios. Inicialmente, Micaías respondió con sarcasmo, anunciando una aparente victoria. Sin embargo, ante la insistencia de Acab, Micaías entregó el verdadero mensaje del Señor. Profetizó que, en realidad, la situación sería desfavorable para Acab y que sería derrotado en batalla, culminando con su muerte. Micaías reveló una visión celestial en la que Dios estaba en el trono, decidiendo el destino de Acab. Destacó el engaño de un espíritu maligno que persuadiría a los profetas de Acab a profetizar mentiras, lo que llevaría a su caída. Esta profecía,
contraria a las expectativas y deseos de Acab, demostró la integridad y el valor de Micaías al decir la verdad, incluso cuando hacerlo tendría consecuencias adversas para él. La historia de Micaías resalta la importancia de permanecer fieles al Señor y a la verdad, independientemente de las presiones y expectativas humanas. Ante la profecía de Micaías sobre la inminente derrota y la dispersión de Israel por las montañas como ovejas sin pastor, Acab reaccionó con crueldad. Acusó a Micaías de tener un odio personal hacia él y desestimó el mensaje como una expresión de animosidad personal. Sin embargo, Micaías insistió en que sus palabras eran una revelación del Señor y no producto de sentimientos personales. Hizo hincapié en que el desastre predicho estaba bajo la soberanía divina, indicando que Dios permitió que un espíritu mentiroso hablara por boca de los profetas de Acab para engañarlo y llevarlo a la ruina. Micaías continuó describiendo una visión celestial en la que vio al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo a su derecha y a su izquierda. En este contexto celestial, el Señor cuestionó quién sería capaz de engañar a Acab para que atacara a Ramot de Galaad y muriera allí. Varios espíritus se ofrecieron a realizar esta tarea, sugiriendo diferentes enfoques. Finalmente, un espíritu propuso ser un espíritu de mentira en boca de todos los profetas del rey Acab. El Señor consintió, autorizando a este espíritu a engañar a Acab, estableciendo así el decreto de su deshonra. Esta parte de la narración resalta la acción soberana de Dios, que permitió la influencia engañosa sobre los profetas de Acab, llevándolo a seguir un camino de destrucción. Esta historia es un poderoso ejemplo de la importancia de escuchar la verdad de Dios, incluso cuando sea impopular, y resalta la soberanía de Dios sobre los acontecimientos humanos, incluido el uso de espíritus mentirosos para lograr sus propósitos. Ante la desafiante profecía de Micaías, Sedequías, un líder entre los profetas de Acab, rechazó sus palabras y atacó agresivamente al profeta. La reacción de Sedequías puso de relieve la hostilidad de la corte de Acab hacia Micaías, quien se atrevió a proclamar la verdad divina contraria a los intereses del rey. Acab, ajeno a la advertencia de Micaías, ignoró el mensaje del profeta y tomó una decisión apresurada. Ordenó que arrestaran inmediatamente a Micaías y lo privaran de pan y agua hasta que Acab regresara victorioso de la batalla. Esta actitud revela el rechazo de Acab a la palabra del Señor y su intento de silenciar al mensajero divino. Sin embargo, Micaías, incluso ante la amenaza de arresto y privación, no dio marcha atrás. Desafió públicamente a Acab, declarando que si el rey regresaba sano y salvo, entonces el Señor no había hablado a través de él. Además, Micaías se dirigió a la multitud, instándola a prestar atención a sus palabras. Aunque la Biblia no proporciona más información sobre el destino de Micaías después de su arresto, enfatiza que él era, de hecho, un profeta del Señor, y las palabras que pronunció se cumplieron. Acab, a pesar de ir disfrazado a la batalla en un intento de escapar del destino predicho por Micaías, fue herido de muerte y su muerte se registra en 2 Crónicas 6 y 34. La batalla, tal como lo profetizó Micaías, fue violenta y resultó en la derrota y muerte del rey Acab, confirmando así la veracidad de las palabras del profeta. La historia de Micaías resalta la importancia de la fidelidad a la palabra de Dios, incluso cuando significa enfrentar oposición y persecución. Durante todo el día, el rey de Israel, Acab, se enfrentó a los arameos de pie en su carro hasta el anochecer. Desafortunadamente, como profetizó Micaías, este día de batalla fue intenso y terminó con la muerte del rey. Incluso al ir a la batalla disfrazado con la esperanza de escapar del destino predicho, Acab no pudo evitar cumplir las palabras del profeta. Así, al atardecer, la vida de Acab llegó a su fin en el campo de batalla. La historia del profeta Micaías, valiente mensajero del Señor, resalta la importancia de escuchar la palabra divina, incluso cuando sea inconveniente, y resalta la soberanía de Dios sobre los acontecimientos humanos. Si te ha gustado esta narración bíblica sobre Micaías, no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus impresiones.